Nosotros no llevamos entre ustedes una conducta indisciplinada, ni hemos comido el pan de nadie sin pagarlo. Al contrario, trabajamos y luchamos día y noche para no serle una carga a ninguno de ustedes. Y ciertamente teníamos el derecho de pedirles a ustedes que nos ayudaran, pero trabajamos para darles el ejemplo que ustedes deben seguir. Cuando estuvimos con ustedes, les dimos esta regla: el que no quiera trabajar, que tampoco coma. Pero hemos sabido que algunos de ustedes llevan una conducta indisciplinada, muy ocupados en no hacer nada. A tales personas les mandamos y encargamos, por la autoridad del Señor Jesucristo, que trabajen tranquilamente para ganarse la vida. Pero ustedes, hermanos, no se cansen de hacer el bien. Si alguno no hace caso a lo que decimos en esta carta, fíjense en quién es y no se junten con él, para que le dé vergüenza. Pero no lo tengan por enemigo, sino amonéstenlo como a hermano. Y que el mismo Señor de la paz les dé la paz a ustedes en todo tiempo y en todas formas. Que el Señor esté con todos ustedes. Yo, Pablo, les escribo este saludo de mi puño y letra. Así firmo todas mis cartas, así escribo. Que nuestro Señor Jesucristo derrame su gracia sobre todos ustedes. Hermanos, estamos a las 2 de la mañana, seguimos hablando de empezar. Amado Padre, venimos para orar, lo hicimos antes de empezar el culto y cuando cantamos la alabanza y agradecerle este hermoso día que nos esté bendiciendo a nuestras mentes, nuestras almas de Espíritu, para poder entender su palabra, ¿no? Y para lo más importante es poder llevarla a cabo. No sirve nada tener conocimientos si después no tenemos la sabiduría, ¿no? Para poder aplicarla. Así que podamos, si es de su voluntad, terminar esta carta, ya que es de segundo Corinthians. Entonces vamos a seguir con esta serie de Tesalonicenses, ¿no? Es una carta que no, por lo menos yo no la he escuchado mucho en los púlpitos, ¿no? Seguir a lo que es la carta esta, ¿no? Y esta carta empecé con la idea de mi señora, me dijo, ¿qué carta se debería estudiar? Y empezó a aprender, ¿no? Me dijo, yo bueno, salí con Timoteo, Román. Y me dijo, así que el versículo 7, segundo Tesalonicenses 2, 7, ¿no? Que hemos estudiado otra vez. A ver si podemos avanzar un poco y si Dios quiere terminarlos, ¿no? Y dice así: porque vosotros mismos sabéis de qué manera debéis imitarnos, pues no vivimos desordenadamente entre vosotros. Este es el versículo 7, ¿no? ¿Se acuerdan de que Pablo... 3.7, ¿no? Segundo Tesalonicenses 3.7. Pablo le estaba exhortando, ¿no? A estos hermanos, ¿no? Que estarían desordenados, ¿no? Que la palabra la hemos visto, que ya se saliste, ¿no? de las filas. Y bueno, y ahora, restando eso, le está mostrando un ejemplo, ¿no? De la mejor forma, como queremos demostrar la ley, no solamente con palabras. Por ejemplo, la vida cristiana debe ser así, pero ellos hacen así y se miran y dicen, no, pero vos te comportás así. No como judíos, que Cristo decía, hacer esto, pero hacer lo que ellos dicen, pero no lo que hacen. Entonces por ahí la mejor forma no es hablar, pero también comportarse para que ellos, ¿no? Como somos un espejo, ¿no? O sea, tenemos que reflejar, ¿no? La gloria de Cristo y digamos. Entonces Pablo dice esto: porque vosotros mismos sabéis de qué manera debéis imitarnos, pues no vivimos eternamente entre vosotros. Entonces Pablo mismo está diciendo, no solo la ley, sino que yo me comporté de esa forma. Entonces Pablo está aplicando eso, no solamente ser un oidor, sino un hacedor. Y él mismo está diciendo cómo tiene que comportarse, ¿no? La palabra desordenadamente ya la vimos otra vez, pero si quiere la repito de nuevo, porque lo que decía, ¿se acuerda? Que decía tacto, A-C-A-K-T-O, que sigue de una forma militar, caminar desordenadamente si están en la fila. Pero ahora que vamos a ver es lo que dice, lo digo porque en el versículo 7 dice, porque vosotros mismos sabéis de qué manera debéis imitarnos, pues no vivimos desordenadamente entre vosotros, ¿no? Me gustaría explicarles lo que es la palabra que dice imitarnos, ¿no? La palabra imitarnos acá viene de la mímica, ¿no? O sea, diríamos, si me equivoco, es mimetes.
También en la palabra que lo que estoy buscando es mime o mai también, mime o mai. ¿Vieron al camaleón o esas cosas que cambian de color? ¿Se acuerdan que dice camaleón? Bueno, es como alguien que cambia, o ¿te acuerdas de la película que vimos ayer? Acá un poco que cambiaba así, que se transformaba, cambia. Bueno, la idea es cambiar, o sea, puede imitar algo, ¿no? O sea, entonces está diciendo, o sea, la idea en griego es eso. Yo voy a decir, o sea, la palabra que yo busqué para ahí es mimetes, que es decir, está relacionado con lo que es imitar. Tenía un par de versículos para buscarlo. Fíjate en Efesios 5.1, vamos a una señora, yo los leo, si no cualquier cosa. Efesios 5.1, si quieres ayudarme a vos, no quieren buscar conmigo, 1 Corintios 4.16. 1 Corintios 4.16. Yo voy a leer Efesios 5.1. Efesios. En Efesios 5.1, que yo decía que me buscan en 1 Corintios 4.16. Efesios 5.1 es así. Sed pues imitadores de Dios como hijos amados. Entonces, Pablo está diciendo, soy imitadores de Dios, ¿no? Entonces, el primero que debemos seguir es imitar a quién está, el Señor Jesucristo, ¿no? Es el modelo por el cual nosotros debemos imitar, debemos seguirlo a Él, ¿no? Imitándolo a Él, siguiendo a Él su vida, su conducta, su palabra, entonces sí podemos nosotros, ¿no? Pasamos como diciendo, ahora un taxi no síganme a mí, ¿no? Porque Él venía siguiendo a Cristo, al Señor Jesucristo, su vida, ¿no? Por su espíritu, cuando no se nos guía. En 1 Corintios 4.16 tenemos... Por tanto, ruego que me imitéis. Sí. Entonces, como Él viene imitando al Señor Jesucristo, es un modelo también, podemos imitarlo a aquellos que van adelante, ¿no? O sea, mientras su conducta, sea su vida, sea ordenada, ¿no? Si no anda desordenadamente, sabemos que no es digno, o sea, de imitarlo, ¿no? Tenemos un texto más, un texto que por ahí no quiero leer, porque no es que no me quiera escapar, sino que puede ser un poco complicado en el sentido que no tengo un tiempo explicarlo, voy a estar un tiempo, pero en Hebreos 6.12, esto no lo iba a leer, pero Hebreos 6.12, si uno me quiere ayudar en algunos textos, en primera de Tesalonicenses 1.6 y primera de Tesalonicenses 2.14. Yo leo Hebreo 6.12, y así, que no seas perezoso, sino imitadores, mimetes la palabra ahí, imitadores de lo que mediante la fe y la longanimidad heredaron las promesas. Bueno, no lo quería leer, no porque no quería leerlo, solo porque el escritor de los hebreos puede sacarse confundir, puede llegar a confundir. Es una carta un poco difícil de estudiar, ¿no? Me gustaría empezarla después, cuando empezamos la semana que viene en Romanos, si Dios quiere empezar esta muy bien, un año, no sé, no sería, ¿no? Pero sí que se va a por arriba, abuela del pájaro, y mira, que no sean perezosos de lo mismo que los que estos tesalonicenses, ¿no? Sino imitadores de lo que mediante la fe y la longanimidad heredaron las promesas. Acá la palabra longanimidad me parece que no es jupomones, uno no tengo atrás, pero creo que es una larga paciencia lo que está diciendo acá. Heredaron las promesas, ¿no? Entonces la idea es esta, que seamos imitadores de aquellos que mediante la fe y la longanimidad heredaron las promesas, ¿no? Imitar a aquellos hermanos que mediante la fe disfrutan de la paciencia, confían en la palabra de Dios. Vemos hermanos que son dignos de imitar, que nos mira, que tantas cosas que le pasa a este hermano, cómo sufre este hermano, y a pesar de cosas sigue. ¿Por qué? Porque él tiene esa esperanza, esa fe, esa larga paciencia que Dios le da para alcanzar esas promesas. Porque muchos se quedan en el costado del camino, otros caen en el desierto, y se van quedando, ¿no? Y no llegan, pero ellos tienen puesta la mirada en las cosas venideras. Entonces imitarlos, puede decir, ¿cómo? Yo tengo tantas cosas, qué bien que las estoy pasando, pues tengo casas, autos, un buen trabajo, y este hermanito que tiene pocas cosas y todavía sigue, y imitar a esa gente que no han puesto la mirada acá, ¿no? Y siguen. Entonces, podemos mirar así, en Hebreos 6.12, tener la mirada en ciertos hermanos, ¿no? Que ellos tienen la mirada puesta, ¿no? En las cosas del reino, ¿no?
podernos imitar a esas demás, gente que está enferma, mujeres solas, hermanas, y hay tantas cosas que podemos hacer, o mismo papá que está escuchando, está viendo, ¿no? Cada uno en su vida tiene sus problemas, ¿no? Y podemos mirar y decir, este hombre, ¿cómo sigue, no? Entonces se ve que su fe, sus ojos son espirituales, ¿no? Vamos a seguir porque ya podríamos estar hablando más sobre esto. Si tenés primera Tesalonicenses 1:6, del 2:14. Y vosotros vinisteis a ser imitadores de nosotros y del Señor, recibiendo la palabra por medio de gran tribulación con gozo del Espíritu Santo. Y ese es el 6, ¿no? Sí. Porque vosotros, hermanos, vinisteis a ser imitadores de las iglesias de Dios en Cristo Jesús que están en toda Judea, porque habéis padecido en vuestra propia nación las mismas cosas que ellas padecieron. Ahí está. Claro, entonces leyó el 1:6 y el 2:14. Fíjese o fíjate con el milagro que ya lo habíamos visto, primera Tesalonicenses en el año pasado, ¿no? ¿Qué es esto, no? Que esta gente debe llegar a ser imitadores, mimetes, otra vez. ¿Imitadores de qué? De nosotros, lo mismo. Ellos deben ser imitadores, los mismos conceptos de lo que venimos hablando ahora. Y del Señor, habiendo recibido la palabra en medio de qué? De mucha tribulación. Entonces a veces la palabra la recibimos en medio de muchos sufrimientos, con gozo del Espíritu Santo. A veces recibimos esa palabra, esa gente cuando recibió la palabra recibió en medio de tribulación y gozo, en medio de mucha tribulación, ¿no? ¿Por qué? Porque a causa de que ellos eran perseguidos, perdían sus casas, sus familiares no los querían, los echaban fuera de casa, no es como tanto que ahora no crees en esto, y bueno, yo soy católico, yo soy eso, y hay ciertas cosas nada más. En esa época eran perseguidos de verdad, después vino la persecución, eran muertos, apedreados, eran desterrados en sus propias casas. No es como ahora que bueno, me hablo, te saludo, y por ahí hay una cierta distensión de familia, amigos, nada más. En esa época era muy bravo, muy bravo. Y bueno, esta gente eran imitadores. ¿Por qué? Porque Pablo también había pasado lo mismo. Por causa de Cristo fue a la cárcel, y entonces imitaron a nosotros, o sea que de verdad. Como se llamaba el título, ¿no? Este título, o sea, del tema, o sea, más por ahí me cuesta a mí no preparar el tema, estudiar, si no me cuesta no ponerle el título, porque me ando buscando poner un título. Pero a este le quise poner un apóstol digno de imitar, ¿no? Un apóstol que es digno de imitar. Y vamos a ver por qué, ¿no? Porque fíjese, vamos a ver en todo lo que cierra esta casa, ¿por qué? Porque yo por ahí veo. Bueno, no voy a gastar tanta palabra en hablar de falsos profetas porque me voy a perder el tiempo, no voy a gastar más para hablar del Señor Jesucristo, ¿no? Pero hay ciertos que se dicen apóstoles y no son apóstoles, ¿no? Vamos a ver cómo era un verdadero apóstol. Entonces, si no me pongo a hablar de ellos, pierdo mi tiempo por eso que Cristo me dio para hablar de los falsos apóstoles. Vamos a seguir entonces el versículo en el versículo 3:7 estábamos, ¿no? Sí. 3:7. Sí, en el 3:7. Y desordenadamente ya lo vimos, claro, porque ya lo vimos, ¿no? Que se acuerda que es acapteo, que es acapteo, que no andaban desordenadamente, que no andaban así, en el mismo versículo 7. ¿Qué quise? Cuando soldados vienen formando fila, como ya me explicar otra vez que estamos en lo que es militar, de salir fuera de eso, y eso es romper la fila, venimos todo un orden. Yo lo hago un poquito de rápido, o sea, como para poder pasar los otros versículos, ¿no? Así. En el versículo 8 sería, dice así, ni comimos, versículo 8, ni comimos de balde, o sea, eso se dice un cosa de balde que es gratis, ni comimos gratis, de balde, el pan de nadie, sino que trabajamos con afán y fatiga de noche y de día para no ser gravosos a ninguno de vosotros, ¿no? ¿Qué es este apóstol? Ya está un poco por arriba, no mucho. Hoy fíjese que, o fíjate vos que estos apóstoles por ahí que aparecen, si vos no le das un edificio y te pagaste las 5 estrellas, los cantantes estos pop y rock cristianos que se dice, ¿no? Ellos no vienen, ¿no? Ellos te cobran por una prédica, o los dineros que sacan, ¿no? Y cosas así. Y fíjese, este apóstol de verdad que él no comía un pan gratis. Él no comía un pan gratis en balde, sería gratis para mí, ¿no? O sea, ¿por qué? Porque fíjese lo que dice él, trabajamos, verbo somai, que decía, ahora vamos a ver. Este hombre trabajaba con sus propias manos, no solo para él sin hechos, sino que para todos los que están conmigo, ¿no? Entonces, para mí, yo cuando le digo, este es un apóstol digno de imitar, ¿no?
no quiero usar esas palabras ofensivas que por ahí muchos otros pastores se ríen y se burlan ellos, no sé para reírme, pero sí para desenmascarar, ¿no?, la falsedad. Y muchos me escuchan que predican la sana doctrina, pero con un tono burlón, dicen, estos apostolitis, dice, ¿no?, y se burlan, ¿no?, para que se... Pero no están burlando, pero sí para traer luz, ¿no? Y dice el verdadero apóstol dice que trabajamos con afán. La palabra trabajamos en el gozomai, ¿no? En el gozomai. Sería el gozomai. Sería así, trabajar, obrar, poner en práctica, ¿no? Hay muchos textos para buscar, si quiere buscarlo, yo los paso por arriba, o sea, en 1 Tesalonicenses 2:9, 1 Tesalonicenses 4:11, puede ir a Hechos si quiere, en Hechos mismo, donde él dijo, he trabajado con mis propias manos, no solo para mí, sino para los que estaban conmigo. ¿Se acuerdan que las tiendas, trabajaba con tiendas, hasta la tarde, incluso a la tarde, bueno, ¿qué hacía? Él se iba en un edificio y predicaba, en hecho. Andaba estás predicando, sus predicas pero tan largas, parece que uno se durmió y se cayó. Y se muere, ¿no? Después de media hora y el Señor lo revive. Pero fíjese, la predica no duraban así, la predica de prosperidad, que Dios te va a esto 5 minutos, 10, hay un show que se está sanando a alguien, todo en una fiesta. Y no siempre predicaba del reino del Señor Jesucristo, tiene el Mesías, poniendo las escrituras, ¿no? Y no solo eso, tenía que trabajar este hombre con sus propias manos para poder sustentarse, ¿no? Y cómo saber que él tenía un derecho de Dios de ser mantenido, pero él no ejercía ese derecho. Dios mandó eso por aquellos que la palabra tiene un requerimiento, aquellos que enseñan bien la palabra. Esos son los que son mantenidos. Ustedes pueden leer, no se me acuerdo, ahora no estoy para eso, ¿no? En primera Timoteo, me parece 5:17, que no me puedo primera o segunda, tengo 5:17. Porque ahora no lo tengo, ni me busqué no me iba a buscar sobre eso de mantener a los pastores. Pero hablan ciertos requerimientos, dicen, no, enseñan los que enseñan bien la palabra de Dios. Eso sí, los que tratan bien la palabra, aquellos que estudian con estudian la palabra, aquellos que están abocados a enseñar y edificar, sí. Pero no cualquiera que se pone decir así, un pastor como acá está lleno y cobran de todo, no primicias, y otras cosas que inventan, ¿no? Que lo quieren aplicar para el día de hoy. Bueno, ven, entonces quería mostrar que este hombre sí era un hombre digno y mientras trabajaba con su propia palabra, ¿no? Eso es el Boston Mind, ¿no? Con afán, la otra palabra, afán. La palabra afán es copos, ahí, copos, no copos de maíz, copos. K-O-P-O-S, copos, quiere decir afán. Acá no es la palabra afán, esa que dice, ¿se acuerda que dice que no afanéis? Eso no es una preocupación muy, dice. Acá afán es otra cosa, acá, por eso, por la palabra, porque no afán, no trabajar preocupado. Y por eso que buscamos la palabra griega, porque no habla de idea, o sea que me debo preocupar, así, sino que copos acá quiere decir un trabajo, molestia a costa de trabajo, ¿no? Viene la idea de un golpe, de un azotamiento, de golpear, cortar. Y de ello viene la idea entonces de un trabajo duro, que resulta en cansancio y en desazón. Eso me hace acordar a mí a veces cuando tengo que trabajar y se me tengo una tarjeta, ¿no? Y por ahí se me rompe mi playera, es todo como modelo, ¿no? Aquellos que me conocen, claro, por ahí gracias a Dios que me bendecido, me dio una etiqueta con cambio, y bueno, ahora la puedo arreglar. Pero a veces uno trabaja y tiene que trabajar con los padres, y uno ve estos falsos acá y empieza así como dice la idea griega, ¿no? Que resulta en cansancio y en desazón, que uno se empieza a cansar y a caer. Esa es la idea con afán, ¿no? Es que la persona empieza a cansarse a causa de tanto trabajo, y por ahí uno dice, bueno, vale la pena, o sea, por ahí no dejo, y uno debe seguir, ¿no? Pero esa es la idea, de un largo trabajo, ¿no? O sea, por ahí trabajar muchísimas horas, 12 horas, después más una hora de bicicleta, una hora de venir, y eso cansa, de verdad cansa, ¿eh? Yo me acuerdo que escuchaba un pastor que no era de tipo, pero lo respeto, predica en la doctrina, pero me dolió una vez que dijo algo, me dijo, hoy no voy a predicar, dijo, es un gran pastor en Bautista, es una gran iglesia bautista que es muy grande, las que yo conozco así, y predican la sana doctrina. No voy a predicar porque prediqué el domingo pasado y el pastor tiene derecho a la cosa, dijo, a un lugar de reclutamiento para pastorales, no sé qué, con termas, no sé qué hay. ¡Wow! Qué tremendo, ¿no? Porque Pablo, sus termas se tiran el agua con ratas, que ponen ahí para calentarse.
Y qué tremendo, ¿no? Porque a veces predicar la sana doctrina y por ahí empezamos, la comodidad, todo eso como que ya empezamos como a engordar, para que en cambio cuando estamos un poco sufriendo, es como cuando no digo que uno no busca la prosperidad, o sea, económica, y que busca a su familia, pero no poner la mirada acá, ¿no? Este hombre no ponía Pablo, fíjese que el hombre estaba abocado solamente a las cosas de Cristo, ¿no? Y fatiga, la otra palabra, fatiga. La palabra fatiga la deletrea es G-M-O, C de casa, T-H-O-S. Creo que se pronunciaría así, noctos. ¿No? Noctos. Quiere decir trabajo. Pero también, fíjense, las tres son relacionadas con el trabajo. Fíjense, trabajar, margotomar, afán, copo y nocto, que es fatiga. También nocto quiere decir involucrando esfuerzo penoso. Se traduce de fatiga. Destaca la dureza del trabajo. Un trabajo duro tenía este hombre Pablo, ¿no? Muy duro. De trabajar, no saber cómo tenía que hacer las telas, con qué cueros de de animales, cosiendo con hilo, y tanto tiempo, ¿no? Y no solo eso, sino que estudiar la palabra de Dios, no solo viajar, y tantas cosas que tenía que hacer este hombre, ¿no? Y por ahí cualquier cosita nosotros lo comento yo, por eso decimos, ¡ay! Ya gritamos. Y un poco mirar a este hombre que es digno, un apóstol digno, militar, ¿no? Y te da aliento, ¿no? Hombres así que hayan existido. Trabajamos con afán y fatiga de noche y de día para no ser gravoso a ninguno de vosotros. La palabra gravoso de ahí es epivareo, epi-intensivo, vareo cargar. Por eso quiere decir cargarse, lo que vendría a hacer es en recursos materiales. Por eso ser gravoso es decirle, mire, yo no quise ir a la casa de usted a parar y comerme las cosas porque yo vi que usted tenía lo necesario para comer. Entonces Pablo dijo, yo voy a trabajar, yo también, yo voy a su casa, pero yo voy a trabajar con mis manos, para traer acá en esta mesa humilde algo. No dijo, bueno, si ustedes me dan las 5 estrellas, voy a venir a cantar una canción, por la gloria de Dios. No, fíjese, este hombre no quiere ser gravoso a la gente, ¿no? Qué gran ejemplo, ¿no? Este hombre de seguir y imitar, ¿no? No que me dicen, yo soy el pastor y tengo derecho, que me mantengan a mí. Sí, pero vamos a ver que Pablo tenía ese derecho, pero él no se apropió de ese derecho. Porque hay de mí si no predico el Evangelio, dijo él. En 1 Corintios 1:16, y él decía, pues me parece que en Mateo 10, Dios, y a Jesucristo dio ese derecho. Y hablando de los apóstoles, no cualquiera, Leemos en el contexto a los apóstoles, nada más le dio ese derecho de estar mantenido a ellos. Y que no lleve nada, después le dijo. No entrar en esas cosas porque está hablando... me voy a meter y por ahí no quiero que me dominen las emociones, ¿no? Y para hablar la palabra de Dios, porque por ahí veo muchos, por decir algo como la palabra dice, quieren ser mantenidos por el pueblo de Dios, pero no quieren hacer nada, ¿no? Y ese hombre se negó a eso, ¿no? Él tenía ese derecho. Fíjese, primera de San Juan 3:9, el otro versículo que sigue. No porque no tengamos derecho, sino que para darnos a nosotros mismos, vosotros, como ejemplo, a fin de que no os imitéis. No, él decía, no tenemos derecho. La palabra es exousia en el griego. E-X-O-U-S-I-A. Él tenía un derecho de ser mantenido. ¿Por quién? Por aquellas personas que están administrando. Me está administrando el Evangelio, esta persona, él tenía el derecho. ¿Por qué? Porque Dios le había dado ese derecho. Dios le dio ese derecho a él. Pero Pablo dice, no porque no tenga el derecho, yo sí tengo el derecho. Si yo le doy las cosas espirituales, ustedes me tendrán que dar las cosas materiales a mí. Y mantenernos. Pero Pablo, así negando diciendo que es un derecho que Dios dio. Pero fíjese que Pablo dice, yo me negué. Dice así, pues no porque tengamos derecho a todo, sino para darnos a nosotros mismos. Es mejor dar que recibir. Y nosotros como ejemplo, así de que no se imitéis, ni me humáis. ¿Por qué? Porque esta gente, y no son los únicos, dice, bueno, Daniel dice que estos son los únicos, o sea, ¿dónde? En no, de ninguna manera. En Corintios también, la gente le decía que no era un falso apóstol, y dice que él también, porque él decía que no cobraba por el Evangelio. Y así, fíjese que este hombre no estaba, y es más, si él hubiera sido mantenido, calentito, como muchos que yo veo, y no salen nunca, no estaría en la cárcel. Continuando, como estaba Pablo, ¿no? En el versículo 10 dice, porque aun cuando estábamos con vosotros, os ordenábamos esto. ¿Qué ordenaba? Si alguno no quiere trabajar, tampoco coma, ¿no? Una palabra suya, ¿no? Parece, para alguno que conozco yo.
asombrado, no, por algunos falsos pastores, digo, y ponemos, por ahí nos ponemos todo cualquiera que con él. No, derecho, ¿no? Porque, ¿dónde me quedé? ¿No? Ordenamos, acá la palabra es parángelo, es parángelo. Quiere decir para al lado, y ángelo quiere decir anunciar, anuncia, pasar la palabra, anunciar, me encargo, mandar. No es que si padre te dice, mire, si vos no querés, bueno, mejor pensarlo. No, padre, estoy ordenando, no trabajar, no comer. El sudor en tu frente, dijo el Señor, tendrás que estar, vas a trabajar con tu frente, tendrás que comer. O sea, no hay, uno tiene que trabajar para comer, ¿no? Pero hoy estos gente, ¿no? Pedro, por decir cristiano, quiere que se los mantenga, que no tienen que hacer nada, ¿no? Y yo estoy acá, estoy rodeado, ¿no? De gente así que me los veo, ni siquiera salir a trabajar y después ni siquiera darle comer al pueblo, ¿no? Y yo, bueno, vamos a seguir con más adelante ahora. Que nuestro Señor Jesucristo derrame su gracia sobre todos ustedes.